Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto
en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles.
Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad,
honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista.
Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica
y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural
a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar.
Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria.
Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz
inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado
o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo
Anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles. Mi sistema se armoniza y fluye desde la plenitud y el bienestar. Me permito transitar el presente sin sobresaltos, sin anticipación paralizante y sin expectativas de peligro. Yo devuelvo toda percepción ajena que haya nublado mi voz interna. Recupero el valor de mi mensaje, de mi sentir, de mi propia voz auténtica y la honro. Yo restauro ahora mismo mi conexión interna de manera estable, incorruptible y permanente. Desactivo todo bloqueo que haya distorsionado, alterado o perturbado la expresión de mi verdad. Yo me permito ocupar mi espacio con dignidad, honor y equilibrio. Yo me tengo en cuenta con prioridad. Mi voz interior se vuelve clara y prioritaria. Me respeto y me doy la justa importancia para recibir respeto en todos mis vínculos. Yo decido eliminar de mí, de todos mis sistemas energéticos, las bajas vibraciones que hayan perturbado mi percepción natural a través del gaslighting. Desde este momento me reconcilio con mi percepción, con mis sentidos y con mi propia capacidad de discernir lo que acontece en mi interior y a mi alrededor. Yo anulo toda culpa implantada por dinámicas de origen narcisista. Restauro mi paz interna como estado permanente y estable. Yo desprogramo el estado de alerta permanente activado por los episodios intensos vivenciados, y en su lugar me permito experimentar un estado de seguridad, serenidad y paz inspirada por los ángeles.